Bueno, continuando con los temas, tenemos las complicaciones agudas. Dentro de las complicaciones agudas tenemos en primer lugar lo que es la hipoglicemia. La hipoglicemia en el paciente con diabetes es una complicación aguda más temida tanto por el paciente como por el médico y es un factor limitante para el correcto manejo de la patología. Se estima que son responsables del 2 a 4% de las muertes en los pacientes diabéticos, del 6 al 10% de las muertes es más común en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y la causa de esta, pues bueno, es la complicación aguda. Pueden ser consecuencia de la hiperinsulinemia endógena, es decir, está inducida por secretagogos, o exógena, que es por el tratamiento con insulina. Se incrementa su frecuencia el triple con el tratamiento intensivo de la diabetes, que era el tratamiento que nosotros habíamos mencionado en la clase anterior. Aproximadamente el 10% de los pacientes con hipoglicemia severa por sulfonilurias mueren. Ya, independientemente de las cifras exactas, la mortalidad por hipoglicemia en los pacientes diabéticos es alarmante. Entonces es por esto una complicación que debemos nosotros tener bastante en cuenta. Es importante siempre cuando nosotros instauramos un tratamiento, independientemente de cuál sea la opción terapéutica que escogemos con el paciente, explicar siempre la complicación que pueden presentar lo que es la hipoglicemia, porque es un cuadro que asusta al paciente. Literal, el paciente que padece una hipoglicemia teme mucho padecer una segunda y se cuida y toma las correcciones que nosotros como personal de salud brindamos y pues bueno, asustan mucho más al familiar. Se define como un síndrome biológico heterogéneo de presentación episódica que está integrado por signos y síntomas inespecíficos de gran variabilidad tanto interindividual como intraindividual, por lo cual su sospecha y diagnóstico suelen ser bastante complejos. Es importante siempre dar de manera general cuáles son los posibles signos y síntomas que puedan presentar el paciente, porque muchas veces el desconocimiento del paciente no le permite pesquisar cuáles son los datos que puedan sugerirle que tenga una hipoglicemia. Todos los episodios de concentración plasmática de glucosa anormalmente baja que exponen al individuo a un daño potencial. Esta es la definición que nos da la ADA. En cuanto al valor de glucosa, se toma como referencia todo valor de glucosa por debajo de 70 miligramos por decilitro. Se escoge este valor ¿por qué? Porque se aproxima al límite inferior de la glucosa plasmática posabsortiva y es el umbral en el cual permite la activación de los mecanismos contrarreguladores por parte del organismo. Complicaciones y efectos de la hipoglicemia severa, pues bueno, acá tenemos los niveles de glucosa plasmática, tenemos que a nivel del valor de 80 va a haber una caída de la secreción de insulina. Cuando ya tengo alrededor de 70, que es el parámetro que se toma como corte, hay un incremento de la secreción de glucagón y hay un incremento de la secreción de adrenalina. Esto como un mecanismo compensatorio para tratar de subir ese nivel de glucosa. A nivel de 50, pues bueno, ya tenemos que comienzan a presentarse síntomas. Inicialmente son síntomas leves. Cuando ya los valores de glucosa van descendiendo y tenemos alrededor de 40, pues obviamente la sintomatología es mayor. Va a haber aquí un deterioro cognitivo, va a haber conducta normal, va a haber estupor, coma, fallo en la función cerebral y puede llevar a la muerte del paciente cuando yo tengo valores por debajo de 20. Es importante diferenciar dos tipos de sintomatología, los síntomas neurogénicos o los síntomas neuroglucopénicos. Los síntomas neurogénicos son los llamados signos o síntomas de alerta o de alarma. Y los neuroglucopénicos son síntomas ya más severos, en lo cual ya nos dice que hay un déficit de glucosa a nivel cerebral. A nivel cardiovascular, pues bueno, tiene un incremento del riesgo de arritmias cardíacas, hay prolongación anormal de la repolarización cardíaca y aumento del segmento QT y pueden llegar a producir la muerte súbita en estos pacientes. La neuroglucopenia, es decir, cuando hay un déficit de glucosa a nivel cerebral, pues esto va a llevar a que haya ya un deterioro cognitivo, una conducta anormal, que haya confusión, coma y puede llegar incluso hasta la muerte cerebral. Es la cifra más alta de la necesaria para producir los síntomas de hipoglicemia, no perjudica la función cerebral alrededor del valor de 70 en individuos no diabéticos y da tiempo al paciente a que identifique los síntomas y también para impedir que prospere a un episodio hipoglicémico un poco más severo. Un poco lo que hemos mencionado en la diapositiva anterior, alrededor de 80 hay un descenso de la producción de insulina, alrededor de 70 más o menos se comienza a secretar lo que es la epinefrina y glucagón con la finalidad de aumentar los niveles de glucosa. Hay una captación de glucosa por el cerebro todavía en un nivel de 67. A nivel de 66 más o menos se comienza a secretar lo que es la hormona de crecimiento también con la finalidad de aumentar los niveles de glucosa. Alrededor de 58 o entre 58 y 60 se estimula también la producción de cortisol. Cuando ya tengo alrededor de 50 ya síntomas y bueno, cuando ya tengo alrededor de 40 pues ya tengo trastornos del nivel de conciencia.
La tríada de Whipple es bastante importante porque nos ayuda a orientarnos en un paciente de hipoglicemia, o sea, que padece hipoglicemia en un paciente con diabetes. Signos y síntomas de hipoglicemia es uno de los pilares de la tríada de Whipple. La baja concentración plasmática de glucosa, es decir, que tengo que tener una demostración de glucosa por debajo de 70 y que haya una resolución de los síntomas o signos después de la concentración, después de que la concentración de glucosa se eleva. Es decir, yo tengo un paciente que me sugieren datos de hipoglicemia, certifico la hipoglicemia con un valor de glucosa menor de 70 y luego del tratamiento, cuando se restablezca el valor de glucosa, los signos y síntomas desaparecen. Eso es lo que nosotros conocemos como la triada de síntomas de hipoglicemia. Pues como vemos, la sintomatología es bastante variada y está acá un poco lo que habíamos mencionado en la diapositiva anterior, los síntomas neurogénicos y los síntomas neuroglucopénicos. Los síntomas neurogénicos es el resultado de la percepción de los cambios fisiológicos causados por la descarga simpática y parasimpática provocada por la hipoglicemia. Generan en el paciente la sensación de signos de alerta o la sensación de que algo está por suceder, es lo que se conoce como aura. Y los síntomas neuroglucopénicos, pues en lo que ya hay privación de glucosa en el cerebro. La sintomatología, pues tenemos los síntomas neurogénicos o de alerta, que es la diaforesis, temblor, palpitaciones, palidez, debilidad, fatiga, ansiedad, nerviosismo, sensación de hambre, sensación de hormigueo, náuseas, sed. Puede haber hipertensión arterial, arritmia, angina de pecho, hipertensión pulmonar. Aquí podemos también encasillar el clásico pálido sudoroso frío, que es lo que manifiestan como común denominador la mayoría de estos pacientes. Son síntomas neurogénicos, son síntomas de alerta, en los cuales el valor de glucosa está disminuyendo. Cuando ya hay una privación de glucosa a nivel cerebral, pues ya la sintomatología es un poco más marcada y obviamente es un poco más severa. Tenemos a nivel cortical, tenemos desorientación, confusión, mareo. A nivel córtico diencefálico va a haber incoordinación, hiperactividad simpática, midriasis, incapacidad para discriminar el estímulo y la respuesta. A nivel mesencefálico va a haber convulsiones, diplopía, hemiparesia, respuesta plantar extensora. Y a nivel de mielencéfalo, coma y respiración superficial, miosis bradicárdica, muerte e hipotermia en estos pacientes. La sintomatología es variada, como habíamos mencionado. Puede haber temblor, hambre, palpitación, taquicardia, sudoración, palidez, sensación de angustia, dificultad para expresarse, cansancio, fatiga, mareo, dificultad de la atención, debilidad, inestabilidad, visión borrosa, falta de coordinación, confusión, cambios de carácter, irritabilidad. Como vemos, la sintomatología es bastante variada. Es importante por eso siempre cuando nosotros instauremos un tratamiento en los pacientes diabéticos, explicar las probables sintomatologías que puedan presentar. Dentro de las causas más comunes, dentro del hábito del paciente está los ayunos prolongados o la omisión de comidas o la omisión de alimentos, es decir, el paciente con la finalidad de disminuir sus valores de glucosa salta comidas o hace una dieta muy pobre o muy baja en carbohidratos. Eso también puede llegar a producir que presente hipoglicemia. Dentro de la clasificación, según la ADA, tenemos la hipoglicemia grave. La hipoglicemia grave pues, es aquella en la cual se requiere la asistencia de otra persona y obviamente para dar un tratamiento un poco más oportuno y un poco más rápido. Puede cursar con o sin pérdida de la conciencia. La hipoglicemia sintomática documentada, la palabra mismo lo dice, sintomática es la que presenta síntomas y documentada pues es la que yo tengo la determinación de glucosa menor de 70. Tengo la hipoglicemia asintomática, que se puede dar en pacientes que de manera ocasional se descubre que tiene un valor de glucosa menor de 70, pero no presenta ninguna sintomatología. Tenemos la hipoglicemia sintomática documentada, que lamentablemente es un poco la más común en nuestro medio por la falta del recurso de hacerse mediciones frecuentes de glucosa, es aquella en la que el paciente refiere signos y síntomas de hipoglicemia, pero nosotros no tenemos la determinación de glucosa por debajo de 70 como para aseverar que es verdaderamente una hipoglicemia. Tenemos también la hipoglicemia relativa, que se da en aquellos pacientes que tienen síntomas de hipoglicemia, pero sus niveles de glucosa están por arriba del valor de 70. Fisiopatológicamente, pues bueno, la hipoglicemia va a despertar mecanismos contrarreguladores en los cuales va a haber una disminución de la secreción de insulina. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de, lo vamos a ver un poquito más adelante, va a haber aumento de epinefrina también y va a haber un aumento de cortisol. Va a haber aumento de glucagón y va a haber aumento de lo que es la hormona de crecimiento. La disminución de insulina se va a dar para tratar de aumentar lo que es la producción hepática de glucosa, esta también relacionada con el aumento de glucagón.
El aumento de la epinefrina va a estimular lo que es la hormona de crecimiento y lo que es el cortisol, va a estimular lo que es la síntesis de proteínas para proveer, digamos, de aminoácidos para estimular lo que es la gluconeogénesis. El aumento de la secreción de la hormona de crecimiento va a disminuir la insulinosensibilidad con la finalidad de disminuir la utilización de glucosa, también esto para favorecer el aumento de glucosa. Va a estimularse también lo que es la lipólisis con la finalidad de liberar ácidos grasos y producir cuerpos cetónicos como fuente alternativa de energía. Todos estos con la finalidad de aumentar los niveles de glucosa y así compensar de cierta forma lo que es la hipoglicemia y disminuir obviamente el impacto de la misma en el organismo. La secuencia de respuestas de la caída progresiva de la glucosa, pues lo que hemos mencionado, a nivel de valores de 80 comienza a disminuir la secreción de insulina, a nivel de 70 se da la secreción de epinefrina y lo que es la secreción de glucagón, alrededor de 50 están los síntomas, alrededor ya bajando de 50 comienzan a haber sintomatología, por debajo de 40 ya hay sintomatología neuroglucopénica, bueno, y por debajo de 20 pues ya tenemos lo que es el daño neuronal y la muerte del paciente. ¿Cómo reducir al mínimo el riesgo de hipoglicemia? Pues bueno, como en primer lugar, reconocer el problema. Es importante aquí educar al paciente, educar al familiar. Siempre en cada consulta o en cada valoración con un paciente, siempre es importante entablar un nivel de sociabilización en los cuales nosotros podemos dar ciertas pautas educativas. Nosotros no podemos en una sola consulta brindar toda la educación que el paciente requiera y siempre a medida que van avanzando las consultas el paciente va a tener más preguntas, pues y nosotros como personal de salud debemos tener también la capacidad de responderlas y asimismo orientar de manera general para evitar complicaciones como esta, que es bastante temida. Aplicar los principios de la terapia glucémica agresiva. En muchas ocasiones nosotros nos asustamos con los valores de glucosa altos, que era lo que yo les mencionaba en las clases anteriores, que independientemente de los valores de glucosa altos, siempre es recomendable comenzar con dosis bajas e instaurar una línea de comunicación directa con el paciente y en base a los valores que va presentando, nosotros podemos ir modificando el tratamiento y modificando las dosis para así nosotros evitarnos el susto de una hipoglicemia. Tener en cuenta los factores de riesgo convencionales para la hipoglicemia, que creo que más o menos les he venido mencionando, casi siempre o la más frecuente son los ayunos prolongados o la omisión de comidas. Tener en cuenta los factores de riesgo que indica la hipoglicemia en los días. En cuanto al reconocimiento del problema, pues bueno, es importante interrogar al paciente y evaluar el registro del automonitoreo cuando tenemos acceso a él, ¿ya? Es útil también interrogar a los allegados del paciente, así también como es útil brindar una educación al paciente para que sepa identificar y sepa cómo actuar. Cuando una hipoglicemia es leve, por ahí el paciente sí puede avisar, digamos, que está pasando algo, o él mismo, en caso de que viva solo, pues puede ayudarse para prevenir que avance a una hipoglicemia más severa. Pero en ocasiones, si es una hipoglicemia un poco más severa, un poco más sintomática, el paciente tal vez no tenga la capacidad de darle a entender a su allegado, pero el familiar sí se debe, por eso es importante capacitar también al familiar para que identifique estos síntomas y sepa también cómo actuar. La finalidad es definir el riesgo hipoglicémico que tiene, reconociendo todas las situaciones clínicas que pueden llegar a afectar su glucosa. Es importante, una vez que se establece la hipoglicemia, una vez que se da el tratamiento y una vez que lo sacamos de la hipoglicemia, es importante identificar cuál es la causa. ¿Por qué? Porque identificando la causa nosotros la podemos corregir o la podemos modificar. Es muy importante tener en cuenta que el paciente cada vez que padece una hipoglicemia tiene mayor riesgo de tener una hipoglicemia un poco mayor y un poco más severa. Entonces es importante siempre identificar el problema y posterior de que se resuelva, identificar cuál es la causa para tratar de corregirla. La historia de hipoglicemia asintomática es indicación de elevar objetivos glucémicos y evitar las hipoglicemias durante 2 o 3 semanas como mínimo. De lo que nosotros habíamos hablado dentro de los objetivos con la hemoglobina glicosilada. Nosotros podemos ser un poco más flexibles o un poco más permisivos con valores de hemoglobina glicosilada más altas, bueno, de entre 7 y 8% en aquellos pacientes que tienen hipoglicemias a repetición. Cuando nosotros nos instauramos objetivos glicémicos más estrictos o controles más estrictos y tratamientos más agresivos en estos pacientes. Aplicar los principios de la terapia glucémica agresiva, bueno, que nosotros hemos mencionado, educación al paciente, es necesario enseñar o educar cómo el tratamiento puede ocasionar una hipoglicemia, es importante que identifique o que aprenda a reconocer sus síntomas, cómo tratarla y obviamente cómo no sobretratarla.
Siendo importante también que los familiares estén entrenados, que era lo que les venía mencionando, identificar los factores de riesgo como ayunos prolongados, alcohol y automanejo de las dosis. ¿A qué me refiero el automanejo de las dosis? Muchas veces el paciente presume o por ahí se excedió en cierta alimentación y deduce que tiene un valor de glucosa alto y se modifica tanto las dosis de hipoglicemiantes orales o se modifican también las dosis de insulina. Regímenes de tratamiento con insulina tienen que ser flexibles y tienen que ser oportunos y tienen que ser individualizados. Recuerden que todo paciente, que no todos los pacientes son iguales y cada paciente debe tener un tratamiento óptimo e individual. Los objetivos glicémicos tienen que ser individualizados. El objetivo glicémico razonable o nuestro objetivo es tener siempre una hemoglobina glicosilada menor de 7, pero teniendo en cuenta de que no nos causen hipoglicemia. Es indicatorio de ser más permisivos con hemoglobinas glicosiladas un poco más altas en aquellos pacientes que tenemos hipoglicemias a repetición. Factores de riesgo convencionales para la hipoglicemia, pues bueno, la dosis de insulina excesiva, inoportuna o de tipo incorrecto, la entrega de glucosa exógena está disminuida, es decir, que el paciente come poco o se salta alguna comida o tiene ayunos prolongados. La utilización de glucosa se incrementa con el ejercicio. Aquí es muy importante siempre tener la precaución de que los horarios de la acción o del pico de acción de la insulina no coincida con el horario en el cual el paciente hace actividad física. Esto no es indicatorio de suspender la actividad física. Nosotros lo que podemos tomar como medida acá es que el paciente haga una colación antes del inicio de la actividad física, durante la actividad física y posterior a la actividad física. En pacientes con diabetes tratados con insulina, que nosotros queremos eh, inculcar el hábito de la actividad física, también podemos tomar como recomendación, por lo menos al inicio, hasta ver cómo el cuerpo responde a la actividad física. Obviamente esto depende del tipo de actividad física que realice. Siempre es importante que realice una colación previa, ¿ya? La producción de glucosa endógena se reduce, por ejemplo, en el caso del alcohol. El alcohol es una sustancia que sí nos puede llegar a producir hipoglicemias en los pacientes. Por eso es importante, a veces el paciente te pregunta, doctora, tengo un evento, ¿puedo ingerir algo de alcohol? Bueno, por ahí es complejo quitarlo, por ahí el paciente sí lo va a ingerir, siempre darle la recomendación de que no pase mucho tiempo sin comer, o sea que trate de ir comiendo cada 2 horas o cada 3 horas, dependiendo ya del tiempo de su reunión social, por así decirlo, para evitar que padezca de una hipoglicemia. La sensibilidad a la insulina es mayor, aquí es importante en los pacientes, que yo les mencionaba también en la clase anterior, valorar al paciente con un contexto general. Pues si yo tengo un paciente en el cual ha habido o comienza a haber un descenso de peso, obviamente los requerimientos de insulina también se van a modificar y requiero en estos pacientes disminuir la dosis de insulina porque tiene menor insulinoresistencia, ya, entonces esto me lleva a que yo me vea en la necesidad de modificar las dosis de insulina para evitar que tenga una hipoglicemia. Es importante también en aquellos pacientes con insuficiencia renal, porque el aclaramiento de la insulina es menor, entonces debo tener en cuenta también lo que son la dosis de insulina en este tipo de pacientes. Tener en cuenta los factores de riesgo que ya los he mencionado en algunas ocasiones, la deficiencia absoluta de insulina endógena, historia de hipoglicemias severas, hipoglicemias asintomáticas o de ambas, lo que hemos hablado respecto al ejercicio, en aquellos pacientes que nosotros hacemos una terapia más agresiva o una terapia un poco más estricta con la finalidad de disminuir los niveles de hemoglobina glicosilada. Nosotros los conocemos como terapia intensiva. Tener en cuenta otras causas de hipoglicemia como un hiperinsulinismo endógeno, en el caso de insulinomas, desórdenes funcionales de las células beta, deficiencias hormonales como déficit de cortisol, de glucagón, epinefrina, enfermedades críticas como insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, un cuadro séptico. En los casos donde todas estas causas fueron descartadas y no se obtiene una mejoría de las hipoglicemias con las medidas antes señaladas, se debe plantear el uso de bomba de insulina con monitoreo continuo de glucosa y o en caso de que se pueda un trasplante de páncreas o de los islotes pancreáticos. En cuanto al tratamiento de un episodio de hipoglicemia, pues bueno, cuando el paciente no tiene un compromiso a su nivel de conciencia, es importante que el paciente consuma de 15 a 30 gramos de carbohidratos de absorción rápida. ¿Cuál? Un vaso de Coca-Cola, un vaso de agua con azúcar, miel, un vaso de jugo dulce. Acá no nos vamos a poner dietéticos en este momento, o sea, no es que se va a tomar una cola light o no, darle un poquito de azúcar.
El famoso caramelo leche miel ayuda, tal vez no tanto como un carbohidrato de absorción rápida para beber, porque obviamente la palabra misma lo dice, se va a absorber rápidamente. Con estos 15 a 30 gramos de carbohidratos de absorción rápida, el paciente va a mejorar sus síntomas. Y aquí es importante a los 15 o 20 minutos hacer que el paciente va a ver una mejoría de sus síntomas, adelantar la siguiente ingesta. Y en esta siguiente ingesta, pues que el paciente consuma carbohidratos de absorción lenta o de absorción más compleja. Tampoco nos vamos a poner dietéticos aquí. Aquí necesito si tengo arroz que coma arroz, si tiene pan de almidón que coma pan de almidón, si tengo un corviche que se coma un corviche, que coma lo que tenga a la mano. Ya después, obviamente, nosotros nos dedicaremos a investigar qué fue lo que produjo ese episodio de hipoglicemia. ¿Por qué es importante adelantar el tiempo de ingesta? Porque si el paciente consume un carbohidrato de absorción rápida, la palabra mismo me lo está diciendo, se absorbe rápidamente y asimismo como se absorbe rápidamente al ser líquido, se va a eliminar rápidamente y este paciente corre el riesgo de que se va a mejorar, pero corre el riesgo de que me vuelva a hacer una hipoglicemia y esta segunda hipoglicemia puede ser más severa que la primera. Entonces lo importante es sacarlo de la hipoglicemia, ya con un carbohidrato de absorción rápida, el paciente va a mejorar y le doy un carbohidrato de absorción lenta. Entonces esto me va a asegurar de que el valor de glucosa no me va a volver a descender. Esto en un paciente que no tiene compromiso de conciencia. En un paciente con compromiso de su nivel de conciencia, pues bueno, tengo que recurrir a una vía venosa permeable en el cual tengo que administrar sueros glucosados, que pueden ser, lo ideal es que sea el 20%. Si no lo tengo, pues puede ser el 5 al 10% y pasar un chorro, puedo pasar un bolo de 100 ml, ¿ya? Y voy valorando. La primera valoración que nosotros vemos es que mejora el estado de conciencia. Y luego de esto, pues bueno, voy viendo lo que es la medición, obviamente, de los valores de glucosa. Se puede utilizar también lo que es glucagón intramuscular, ya que también nos ayuda a mejorar los niveles de glucosa en estos pacientes. Criterios de hospitalización por hipoglicemia. Se recomienda internar al paciente diabético con hipoglicemia asociadas a síntomas neuroglucopénicos, ¿ya? Es decir, aquí un paciente, obviamente con una hipoglicemia grave, se tiene que ingresar en aquel paciente que tiene una recuperación parcial luego del tratamiento de la hipoglicemia. ¿Por qué? Porque es bastante probable que este paciente repita una hipoglicemia y siempre o más frecuentemente la segunda hipoglicemia es más severa que la primera. Como lo mencioné, pues la hipoglicemia con coma convulsiones es una hipoglicemia grave de ley amerita ingreso hospitalario. Digamos que en un entorno social, imposibilidad de contar con una persona junto al paciente durante las 12 horas luego de su recuperación. Lamentablemente a nivel público o a nivel hospitalario nos llegan bastantes pacientes que viven solos o son pacientes ancianos, pacientes abandonados. Y obviamente nosotros no nos podemos asegurar que este paciente tenga una buena ingesta o una ingesta apropiada de alimentos o tenga un adecuado cuidado. Entonces en estos pacientes sí los podemos mantener entre 12 y 24 horas dependiendo de la mejoría del cuadro que presenta. Las hipoglicemias por sulfonilurias, por su alto porcentaje de mortalidad, amerita también ingreso hospitalario. Gracias por su atención.